Bueno, muy buenas tardes. Gracias por resistir, no solo por asistir, sino por resistir. Y nos viene muy de gusto, no sé, esto es una expresión catalana, nos viene muy de gusto a los dos que estamos aquí, pues hacer la conferencia, o en verdad que se llamaba conferencia de clausura. Bueno, vamos a hablar de lo que veis, de la evaluación estandarizada de instrumentos de medida de calidad de vida, y lo que sí que es que el formato, pues una parte uno y otra parte el otro. Y si te parece, yo hago la primera parte y voy a tener que controlar el tiempo y todo esto. Más o menos estamos a las 6, hemos de hacer la clausura, o sea que intentaremos ir rápidos. ¿Este va? Sí. Vamos a hablar de un método de evaluación más que de cualquier otro, pero sobre todo de uno, y para ello vamos a hablar de algunos antecedentes. Yo os quiero hablar de un poco de historias personales en PRO, que ya veremos qué quiere decir, que es la propuesta estandarizada que se produjo dentro del ámbito de BiblioPro, pero esos dos primeros aspectos los cubriré yo, y después Chema Valderas hablará de otras propuestas internacionales de evaluación de instrumentos, de retos de futuro que presentan tanto en PRO como estas otras propuestas, y algunas conclusiones. Dos preguntas clave que os habéis hecho, nos hemos hecho todos para decidir qué instrumento vamos a utilizar y por qué lo vamos a utilizar. Primero, saber dónde encontrar los instrumentos de medida posibles. Y se ha dicho hoy, aparte de que BiblioPro es un buen sitio para empezar a mirar, que existen repositorios, y en todo caso se puede hacer un Google y hay muchísimas posibilidades de encontrar muchos instrumentos. Lo difícil es cuál escoger, y eso depende, entre otras cosas, de lo que vamos a hablar ahora, de sus cualidades, de hasta qué punto es un buen instrumento, lo que llamamos la evaluación estandarizada. En una revisión sistemática que ahora es antigua, se revisaban los instrumentos de medida de calidad de vida, y uno de los aspectos que se quería ver era hasta qué punto se conocían calidades o aspectos, cualidades psicométricas, como se dice muchas veces, de funcionamiento de estos instrumentos. Y se miraba si de algunos se conocía más de otros y qué características tenían aquellos que habían sido más evaluados. Y como podéis ver, de unos 4.000 estudios que evaluaban instrumentos, los instrumentos genéricos, el SF36, el Cygnus Impact Profile y el Nottingham Health Profile, entre otros, eran los que tenían más evidencia que evaluaba algunas de sus propiedades. Los instrumentos específicos, como los de cáncer de URTC o otros de artritis, etcétera, tenían menos evaluaciones. En todo caso, estas evaluaciones eran poco conexas y era muy difícil de sistematizar los resultados de las mismas. Hubo una iniciativa que tuve la suerte de participar y que me pareció muy interesante, que es el Medical Outcome Trust. El Medical Outcome Trust es una evolución natural de los estudios a los que Dave Sela se refería esta mañana, del Medical Outcome Studies. Una serie de estudios que empezaron a usar de manera sistemática, repetida y longitudinal en patologías crónicas relevantes la medición de la calidad de vida de los pacientes, y que dieron lugar a la primera generación de evidencia
de utilidad y de interés de los instrumentos de medida de calidad de vida. Este Medical Outcomes Trust lo que quería es promover el uso de instrumentos y, por lo tanto, formalizar de alguna manera la evaluación de los instrumentos, y lo que le pidió a un comité científico asesor es que diseñara algunas maneras de evaluar los instrumentos, y este comité científico decidió que podían existir atributos generales y criterios específicos. Y los atributos generales que este comité científico identificó eran el modelo de medida y el modelo conceptual, la fiabilidad, la validez, la sensibilidad al cambio, la interpretabilidad, la carga administrativa y para la persona que responde, la existencia o no de formas alternativas de administración y los aspectos de adaptación transcultural. Conceptos y atributos que ya estaban en la literatura y que habían sido descritos y también de manera operativa previamente por muchas instituciones, pero que aquí se ponían por primera vez, digamos, como los aspectos fundamentales a medir. Y para cada uno de estos atributos se proponía criterios específicos para la revisión, para que el revisor que tenía que evaluar el instrumento tuviera directrices más concretas. Posteriormente, y en buena parte inspirados en este trabajo, desde el Comité Científico de BiblioPro y liderado por Chema Valderas, por todo un trabajo hecho por todo el equipo del Comité Científico, lo que se hizo es, a partir de esa idea, desarrollar un instrumento operativo que tuviera dimensiones, que tuviera puntuaciones, que tuviera características psicométricas, él mismo, aceptables, para que se pudiera usar de manera general en la evaluación y, por lo tanto, nos guiara en la selección de instrumentos. De hecho, en PRO, Evaluating, porque lo hicimos en inglés, evaluación de medidas de Patient Reported Outcomes, tiene efectivamente 8 atributos, que son los mismos, cambiado de orden. Nosotros, debido a que el contexto era BiblioPro, ya le dábamos mucha importancia al proceso de adaptación cultural y lingüística, y los 39 criterios que forman o que especifican cada uno de estos atributos. Por ejemplo, el concepto y modelo de medida, este atributo que queremos evaluar de un instrumento, es la justificación y la descripción del concepto que se mide y de la población o de las poblaciones que el instrumento evalúa o para las cuales es adecuado de manera principal. Y los criterios, los 7 criterios, tenían que ver con el concepto que mide, si está especificado, si el contenido se ha obtenido, de qué manera, los ítems, cosas que hemos hablado esta mañana, hasta qué punto la población diana, que está especificada o no, ha participado en el desarrollo del contenido, si las dimensiones, si es que existen, están especificadas, si la variabilidad de las puntuaciones, la escala de medida que nos da el instrumento y cómo se pueden obtener las puntuaciones. Y esto lo que hicimos es transformarlo en un cuestionario, como os digo, que tenía por un lado el criterio que se tiene que evaluar, por otro lado las puntuaciones que van de 4 a 1, inspiradas en cómo los expertos que desarrollaban guías de la práctica clínica de manera cualitativa decían, pues muy de acuerdo con la evidencia o muy en desacuerdo. 4 quiere decir que esto está muy descrito, y 1 sería que está muy poco descrito. Y además, bueno, la posibilidad de que no hubiera información. Les pedimos al evaluador que diga dónde se puede encontrar esa información, la referencia en la cual se apoya esta evaluación, la referencia o las referencias, y además hay una serie de guías
que especifican aún más el criterio. En este caso sería si se indica el concepto general que el instrumento pretende evaluar, por ejemplo, si es estado funcional, bienestar, calidad de vida, si eso está indicado o no. Cuando uno evalúa la documentación que soporta un instrumento, lo que hace es mirar si en esa documentación hay información, y a veces hace juicios simplemente de que existe o no existe, a veces otros más cualitativos, que la información que existe es muy buena o buena, etcétera, ¿no? El instrumento lo que requiere son una serie de pasos, o sea, utilizar en pro, lo hacemos en BiblioPro, pero lo puede hacer, y de hecho sabemos que se está haciendo externamente a BiblioPro. Primero, identificar los instrumentos, o sea, identificar aquella información o fuente, documentos que contengan información sobre la métrica, la psicometría, las características métricas, las propiedades de medida, llamémoslo como quieran. Eso lo que quiere decir es que hay que hacer una revisión sistemática de la literatura. Hemos de identificar la bibliografía relevante, y una vez la hemos identificado, lo que hacemos es tener revisores. Idealmente muchos, pero en la práctica esos revisores tienen que ser personas formadas, es decir, expertos en el área de medición, y por lo tanto es un bien escaso, y pedimos como mínimo muchas veces de 2 a 4 revisores que evalúen la misma información con el mismo instrumento. Y en caso de discrepancias necesitamos revisores adicionales. Y repasaré unos cuantos criterios más. Lo que se va a hacer es valorar cada criterio. Hemos dicho que hay 8 atributos, 39 criterios, y cada criterio se valora de 1 malo a 4 lo mejor posible. Se calcula la media para cada atributo, para cada criterio primero y después para cada atributo, perdón. Se transforma la puntuación del atributo de 0 a 100, 0 malo, 100 estupendo, y incluso de los 8 atributos podemos llegar a una puntuación final de 0 a 100 que nos diría si 100 sería un cuestionario estupendo. Este es un ejemplo real de cuestionarios de cáncer de próstata, ¿verdad? Que Stephanie Smith y sus colaboradores hicieron la valoración. Se identificaron 10 instrumentos. La búsqueda sistemática dio bastantes artículos que finalmente la revisión en la que se centraron, la evaluación de cada uno de estos cuestionarios variaba de 2, 3, 3 hasta 13 en el caso del UCLA PCI. Hay que buscar bastantes artículos para encontrar aquellos que nos dan realmente información sobre las características métricas del instrumento, porque la gran parte de la literatura lo que hace es describir la aplicación de ese instrumento en un contexto de ensayo clínico, de estudio epidemiológico. ¿Algún otro ejemplo para tocar un poco más el instrumento, ¿no? En el concepto de medida, pues el criterio 3 es si la dimensionalidad y la distinción de las escalas están suficientemente descritas y razonadas. Aquí hay un poco más, hay la información, sí o no, y está bien razonada. Entonces, el instrumento proporciona algunas guías, se fundamenta la existencia de diferentes dimensiones, se define el constructo medido, se justifica la construcción de un índice si es que se mide. En fin, eso pasa para el primer atributo, también para la fiabilidad. A veces, concretamente para fiabilidad y para validez, uno de los atributos es si el estudio en el cual se mide la fiabilidad o la consistencia interna está bien descrito y está bien justificado, por ejemplo. La fiabilidad es uno de los atributos que es más fácilmente cuantificable, porque la historia psicométrica nos dice que hay
puntos de corte fundamentales. 0,7 de alfa de Cronbach, lo mínimo para comparar grupos, y si se quiere hacer comparaciones individuales, 0,9, porque hay que ser muy preciso. Bueno, pues esta información, digamos, este estándar reconocido internacionalmente se incluye también aquí, ¿no? Por cierto que el instrumento se puede utilizar también online, y hemos hecho aplicación online de ENPRO para estudios internacionales, para utilizar y beneficiarnos de expertos internacionales, y este es un poco el formato que tiene. Lo que os enseñaba hasta ahora era el formato en papel y lápiz, por decirlo de alguna manera, y este es el formato online. Pues básicamente, en primero es que está en inglés y poca cosa más, ¿no? Un criterio importante en los usos clínicos, la sensibilidad al cambio. Hay una discusión tremenda si es una propiedad diferente a la validez. Yo sinceramente creo que no, es una manera más bien longitudinal de ver la validez, pero es de tal importancia en los usos individuales y en la aplicación clínica, pues que es uno de los atributos que se valoran. Esta es otra evaluación sistemática utilizando el ENPRO. En este caso es de 11 instrumentos de medida de la calidad de vida en la patología hombro. Y hay 11 que no me sé ni un nombre de ellos, pero es igual. Aquí lo que os presento es lo siguiente: la escala de 0 a 100 de la puntuación global. De hecho, no de las 8 dimensiones, se ha podido hacer solo de una parte de las dimensiones. Hay algunas, de los atributos. Hay algún atributo que cuesta de tener información, porque típicamente se recoge en etapas avanzadas del desarrollo del instrumento, o simplemente porque no existe. Por ejemplo, las formas alternativas, pues muchas veces solo hay un formato, pues papel y lápiz o lo que sea, y no hay ninguna información adicional. Entonces, las formas alternativas pues no proceden, porque toda la valoración a la que se refiere la validez, la fiabilidad, etcétera, son a un formato único. Bueno, total, que lo que se ha hecho en este caso es coger toda la información disponible, común, y creo que eran 5 o 6, Steffi, 5 o 6 dimensiones, 5, ¿verdad? 5 dimensiones, en vez de las 8, aquí está una puntuación global de 5 dimensiones. Simplemente lo que quiero enseñaros es que se pueden, de manera intuitiva, ordenar los resultados de ENPRO y sugerir que hay un grupo de instrumentos que parece que funcionan mejor y otros peor, y que hay una distribución importante. Y lo que más me llama a mí la atención es que el que mejor puntúa en esas 5 dimensiones no llega a 80, no llega a 75, tiene un notable justo. Y una de las conclusiones, que esto pasa en casi todas las evaluaciones que hemos hecho, es que todavía tienen que mejorar los instrumentos cuando cogemos los estándares de evaluación que utiliza ENPRO. Mi comentario final, y paso al profesor Balderas, es que hemos trabajado, pero no suficientemente, una parte final de hecho, 2 apartados finales de ENPRO. Y uno es la valoración global. La valoración global, que es fundamental, porque es un poco lo que esperan de los expertos el usuario. ¿Usted recomienda mucho o no recomienda nada este instrumento? Y ahí lo que no tenemos son directrices claras. Lo que sí decimos a los evaluadores es que hagan su propuesta, y claro, si hay discrepancias muy grandes, ahí hay que revisarlo, etc. El segundo apartado es, muy bien, es bueno, este instrumento es el mejor o es el que puntúa más, pero ¿para qué tipo de usos? Y hablará más, Chema Balderas hablará más de este aspecto. Decir que estas dos áreas son áreas que todavía están en fase de trabajo en el ENPRO. Muchas gracias. Voy a
hablar ahora hemos visto EMPRO, que es un instrumento desarrollado aquí. Hay otras alternativas que han intentado una evaluación estandarizada y voy a repasarlas y bueno, vamos también a ver en realidad si son competitivas o si en realidad hay oportunidades para integrarlas y beneficiarse de los trabajos desarrollados por distintos grupos de una manera integral. Y voy a revisar también algunos retos pendientes. Hay muchos, pero voy a centrarme en algunos de los que nos parecen que son tal vez los más acuciantes. Tienen que ver con las aplicaciones, o sea, la comparación sistemática de instrumentos y de desarrollos, o sea, mejoras mejoras genéricas de EMPRO, la individualización, el uso clínico y en general otros usos del instrumento. Una de las, algunos habréis tenido la oportunidad de ver la presentación de Calíope, y no es que me permita familiaridad, es que no me acuerdo el apellido y pido perdón, en el que presentaba el uso de COSMIN, de esta iniciativa, de las herramientas desarrolladas al amparo de esta iniciativa con EMPRO y su comparación. COSMIN, hay un núcleo duro de información del que se nutren todas estas iniciativas, que es la iniciativa, los criterios propuestos por Medical Outcomes Trust, al que se ha referido antes Jordi. Y COSMIN es una iniciativa independiente que a partir de esos mismos criterios y con otro grupo de expertos que tampoco era necesariamente distinto, había un solapamiento sustancial, se centraron en el desarrollo de otra gama de instrumentos para la evaluación. Lo que es, como podéis ver, bueno, ellos presentan un modelo conceptual que no está, bueno, intenta ser más visual, entonces tiene también validez, tiene también fiabilidad, tiene también sensibilidad al cambio, tiene interpretabilidad y, como está muy orientado hacia la evaluación de propiedades métricas, no considera aspectos relacionados con la facilidad de uso, que sí que considera EMPRO, por ejemplo, en términos de carga de administración u otros factores que nosotros sí consideramos relevantes, como por ejemplo los procesos de adaptación de los instrumentos. Y, o sea, quiero decir, en la medida en que hay fiabilidad, que hay validez, que hay sensibilidad al cambio y que hay interpretabilidad, hay evidentemente puntos compartidos. O sea, no vienen del mismo sitio, utilizan distintas fórmulas, pero en conjunto la idea es parecida. Es una iniciativa que ha promovido, bueno, que ha resultado en numerosas publicaciones. Estas son las que tienen que ver exclusivamente con el desarrollo. Hay numerosas más en relación a la aplicación sistemática de las herramientas. Yo hablo de las herramientas porque básicamente son una, pero bueno, con dos versiones, pero también el modelo conceptual formaría parte del set de herramientas. Tal vez lo que es más importante, y ya se ha repasado en la presentación anterior, Calíope, lo que es importante es que la diferencia no estriba solo en centrarse en la evaluación de propiedades métricas, sino que también se centra en la evaluación de estudios. Así como EMPRO lo que intenta es proporcionar una visión de conjunto sobre el cuerpo de evidencia para un instrumento dado, COSMIN lo que, creo que había dicho el nombre, espero que sí, COSMIN lo que pretende es ofrecer herramientas para la evaluación de un estudio dado, de hecho, de una publicación dada. Lo que, bueno, supone, estamos ante herramientas que miden cosas distintas, cierto solapamiento, pero distintas. No es así el caso necesariamente de una iniciativa desarrollada en Oxford,
que es también de la que voy a hablar ahora. Y aunque yo estoy trabajando allí, no he formado parte de esta iniciativa. En Oxford hay un grupo que está encargado y ha estado encargado durante los últimos 15 años y sigue estando encargado de facilitar al Departamento de Salud, al Ministerio de Salud, evaluaciones de comparaciones sistemáticas de instrumentos, y desarrollaron, también a partir del Medical Outcomes Trust, su propio modelo de evaluación. Y aquí tenéis, probablemente no lo pueda leer nadie y lamento que sea el caso, pero era para que lo pudierais tener todo en 2 diapositivas, solo para que vierais el alcance. O sea, EMPRO son 39 ítems como los que Jordi ha presentado. COSMIN son muchos más, sobre todo la última versión, con un sistema de graduación que no es homogéneo. Y aquí lo que tenemos son básicamente los distintos constructos, los appraisal components, los componentes de evaluación, en COSMIN boxes, en EMPRO atributos, fiabilidad, que incluye TR-test y consistencia interna, validez, los distintos tipos de validez, y una definición y unos criterios de lo que consideran aceptable. Aquí también, por ejemplo, en cuanto a la consistencia interna, un alfa para comparación de grupos de al menos 70% y una correlación entre ítems de al menos un 20%. También ofrece unas evaluaciones para algunos ítems en los que hay, para algunos ámbitos de evaluación para los que hay suficiente consenso y experiencia, se ofrecen valores específicos de referencia, y en otros, pues bueno, son sencillamente más cualitativos. Correlaciones elevadas entre la escala y constructos relevantes para la validez de constructo. Aparte de validez, aparte de fiabilidad, tenemos aceptabilidad. La aceptabilidad de un instrumento refleja la willingness, la voluntad de los que responden al instrumento de completarlo, y también una propiedad relacionada con la carga de administración. Como veis, tampoco no coge tantos ámbitos, tantos atributos como recoge EMPRO, se centra en otros, y la escala de respuesta para todos ellos es la siguiente, que si no se ofrece ninguna evaluación, o sea, que si no se ha completado la evaluación, que la evaluación demuestra poor performance, o sea, que no funciona, que es un funcionamiento pobre, que hay alguna evidencia a favor, que hay una buena evidencia a favor y que hay una excelente evidencia a favor del instrumento. Bueno, ¿y qué hacer con todo esto? Hay más métodos de evaluación. Debe haberlos. Yo me he centrado en tal vez los 3 más importantes. El de Oxford tal vez no es conocido en el ámbito internacional, no ha sido sometido a un proceso de evaluación como sí ha sido sometido, por ejemplo, o incluso también en cuanto a la calidad del desarrollo, por consenso, no tiene el mismo grado de desarrollo. Pero tanto EMPRO como Oxford, el método de Oxford, no tiene nombre específico, intentan evaluar el cuerpo de la evidencia disponible en relación con el instrumento concreto. COSMIN, solo el artículo individual. Y bueno, tal vez el reto va a consistir en ver cómo conseguimos imbrincar las 2 iniciativas principales, que serían COSMIN y EMPRO. EMPRO y Oxford sí que estarían compitiendo, digamos, por el mismo espacio. Yo creo que, bueno, si hay que dar algún tipo de recomendación, creo que EMPRO cuenta con en cuanto a cómo se ha desarrollado el grado de consenso en relación a los criterios y el número de ellos, y también el desarrollo general del instrumento. Creo que lo hacen preferible. COSMIN creo que es una iniciativa distinta, que comparte suficientes cosas como para plantearse seriamente el ver cómo se imbrica esto, y probablemente el camino sea ir explorando la mejor manera de
hacer evaluaciones de estudios individuales mediante COSMIN que luego puedan incorporarse a EMPRO. De manera que cuando el evaluador experto tenga que emitir un juicio sobre el cuerpo de evidencia en relación a un atributo determinado, lo puede hacer de una manera tal vez más estructurada. No va a ser fácil, porque no son necesariamente los mismos los constructos, hay atributos que no están recogidos por COSMIN. Es distinto COSMIN en la medida también en que, me lo olvidaba y perdón por ello, se centra sobre todo en la calidad de la metodología del estudio, pero no necesariamente en la calidad del instrumento. Los desarrollos posteriores intentan cubrir también este trecho que no cubrían, pero creo que presenta algunas inconsistencias, porque empezó de una manera y otra. En EMPRO lo que está muy claro es que el fin último es el de la calidad del instrumento. Entonces, en la medida en que es posible, se evalúa la calidad de los atributos. Cuando esto no es posible, se evalúa la calidad de los métodos. Y cuando esto no es imposible, cuando esto no es posible, al menos la calidad de la información, si se proporciona información suficiente para hacerse una idea del proceso de desarrollo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Jordi? ¿10 minutos? 15. Gracias. Entonces, en cuanto a los retos futuros, 10. En cuanto a los retos futuros, bueno, por ahora con EMPRO las evaluaciones se han realizado con 5 instrumentos genéricos, con un amplio número de instrumentos de insuficiencia cardíaca, de cáncer de próstata y de vejiga, patología de hombro y próximamente también de instrumentos individualizados, de los que pasaré a hablar en unos minutos. Pero el problema es cómo aplicar. Bueno, quiero decir, o sea, hemos visto el número de instrumentos que existen ahora mismo, es una tarea ingente, hay que hacer una revisión sistemática para cada instrumento, hay que seleccionar, hay que cribar de todos los artículos, de todos los estudios que hablan de un instrumento determinado, cuáles aquellos que aportan información relevante a la evaluación. Hay que conseguir reclutar hasta 4 evaluadores y encima luego tienen que hacer un trabajo y si tienen la mala suerte si hay mala suerte de que hay disenso en algo, es trabajo adicional. Es una carga notable de trabajo y no es fácil. Entonces, hay una necesidad imperiosa de priorizar y hay alternativas que puede ser priorizar por patología, que es la línea tal vez que se ha seguido hasta ahora. También existe la posibilidad de priorizar por población, es decir, no hay ninguna evaluación de instrumentos aplicables siguiendo EMPRO para población infantil. Existe también para pacientes mayores. Servicios de salud, también puede ser interesante priorizar aquellos que puedan ser susceptibles de uso en atención primaria, o incluso para otros usos específicos, es decir, aquellos que son de mejor uso en práctica clínica, pues tal vez en cualquiera de estos. Es decir, cuando se ha evaluado, no se ha hecho cualquiera de estos ámbitos, no se ha hecho con una perspectiva clínica concreta, sino más bien evaluando el conjunto de instrumentos, cuáles proporcionan las mejores características, pero no en relación a usos. También hablaré de usos en los 2 o 3 minutos siguientes. O sea que hay un reto que es el de ver cómo alcanzamos a aplicar de forma sistemática a todos los instrumentos disponibles el EMPRO y luego cómo integrar esa información por usos, patologías, ámbitos de aplicación. Es importante que tal vez un poco de claridad, avanzar en la claridad conceptual de la aplicación de EMPRO. O sea, por ejemplo, ahora hemos hecho algunas tandas de evaluación de instrumentos en las que se han evaluado instrumentos desarrollados en distintos países para, por ejemplo, pongamos pues, insuficiencia cardíaca. Pero ¿en qué medida, quiero decir, quién es el beneficiario último de poder comparar un instrumento desarrollado, pongamos, en el Reino Unido para insuficiencia cardíaca, con todo el ámbito quiero decir, con toda la información disponible,
y compararlo con un instrumento pues, desarrollado en otro país distinto. Quiero decir, hay que tal vez avanzar, y por eso luego presento lo de los usos, hay que avanzar en quién es el destinatario último de las evaluaciones. Mejora continua del instrumento y la plataforma de evaluación. Cada vez que hacemos una evaluación con EMPRO es un aprendizaje, aprendemos nuevas cosas sobre el instrumento, sobre sus bondades y muchas oportunidades para la mejora que tiene. Entonces hay que saber aprovechar esas sucesivas rondas para poder afinar el instrumento. Pero uno de los retos está en ver cómo conseguimos hacer eso sin que por el camino perdamos necesariamente comparabilidad. Si vamos cambiando de EMPRO a medida que atacamos un nuevo grupo de instrumentos, eso limita la posibilidad de hacer valoraciones de conjunto. En relación con la cantidad de instrumentos susceptibles de evaluación, hay que intentar pensar nuevas fórmulas de cómo hacerlo, hasta ahora basadas posiblemente en proyectos muy concretos y basadas también en numerosos casos en la disponibilidad, en evaluadores que trabajan de forma, bueno, por su interés científico, por unas ganas de poder contribuir a un proyecto que entusiasma. Pero tal vez hay que empezar a pensar en devolver la responsabilidad. O sea, bueno, tal vez hay que pensar que si queremos tener un instrumento en la base de datos de BioPro, igual tiene que ser el propio autor del instrumento el que se responsabilice al menos de proporcionar una evaluación y la documentación que demuestra en qué medida cumple cada uno de los criterios. Y puede ser una evaluación compartida para minimizar sesgos. Puede ser una evaluación bipartita, tripartita, supongo que esto es porque soy de por aquí, pero en relación a que haya al menos una evaluación por parte de algún miembro del comité experto de EMPRO o por una tercera parte, la contraparte. Tal vez puede ser que cada autor se comprometa a hacer la suya y la de otro, de un ámbito parecido. Bueno, hay que avanzar en fórmulas de ese tipo. Temo que me queda poco tiempo, 5 minutos o mucho. Vale. La evaluación, estamos avanzando en PRO con el desarrollo de la evaluación estandarizada de la individualización. Este es un módulo que no existía hasta la fecha y de lo que se trata es de poder dar cabida a una propiedad de los instrumentos que tiene que ver con la capacidad de que sean modificados por el propio paciente al que se administran. Esto, por ejemplo, este es el Patient Generated Index, y aquí lo que tenemos es cada individuo tiene que explicar primero cuáles son las actividades en las que quiere ser evaluadas. Aquí tiene que proporcionar una información en relación a cuál es su estado funcional respecto de ellos, y para cada una de esas áreas de evaluación, y propone una escala de respuesta de 100 a 0, 0 lo peor que se puede imaginar y 100 exactamente como te gustaría que lo fuera. Y por último, en un tercer momento, él puede proporcionar o debe proporcionar el que responde dar una estimación, una ponderación, o sea, cuán importante es dentro del conjunto de las 5 de las 6 de las áreas enumeradas, de lo importante que es. Y todo esto se utiliza para obtener una puntuación final. Hasta el momento EMPRO no daba respuesta a esto. Todo esto es simplemente una lista de numerosos en los que no se ve nada, y lamento muchísimo, pero son instrumentos individualizados. Empezamos una revisión sistemática pensando que encontraríamos una docena larga, y lo que nos hemos encontrado es un centenar largo, y cuando lo quisimos acotar a instrumentos genéricos seguían siendo una setentena larga. O sea que hay todavía mucho que avanzar en esto. En el módulo estamos considerando cuestiones relacionadas con la metodología de desarrollo en cuanto a identificación de las áreas de evaluación, en cuanto a la información que proporciona que responde a la escala de respuesta y a la ponderación.
y bueno, estamos avanzando en ello y próximamente vamos a hacer una evaluación de 5 instrumentos con criterios de máxima variabilidad. Y por último, y para cerrar, es importante avanzar en el concepto de uso. EMPRO está definido como una herramienta de apoyo a la selección de un instrumento para un uso determinado. Y lo que todavía no hemos podido acotar de una manera suficiente es qué uso determinado es. Hasta el momento lo que estamos haciendo es una evaluación muy completa de todas las áreas, pero para usos determinados hay aspectos que serán irrelevantes y hay otros que serán absolutamente esenciales, sin los cuales sencillamente no es válido el uso. Entonces, por supuesto, o sea, no invalida nada el trabajo que se ha realizado hasta la fecha, pero para avanzar en el apoyo, para realmente proporcionar herramientas de apoyo a la decisión de qué instrumento elegir, tenemos que tenemos que considerar los distintos usos. Probablemente un sitio donde empezar sea el uso clínico de los instrumentos. Entonces necesitaremos avanzar en criterios específicos. Aquí propongo algunos y por la falta de tiempo no me extenderé, pero por ejemplo pueden estar relacionados con la disponibilidad de medidas de interpretación que estén específicamente dirigidas a los clínicos o que se identifiquen estándares mínimos para, de carga de administración mínima, o sea, un tiempo determinado, que no sea necesario administración por entrevistador, etc. Jordi, habéis revisado antes los distintos, básicamente es cuestión de avanzar en uso individual y agregado, probablemente estratificando los posibles usos en función de si es investigación, calidad de la atención proporcionada, planificación sanitaria, uso clínico, etc. O sea que, en resumen, hay métodos fiables y válidos para la evaluación estandarizada basada en criterios bien establecidos, EMPRO, COSMIN y Oxford, son integrables, creemos que probablemente el camino mejor sea buscar vías de integrar COSMIN con EMPRO. Debemos avanzar en la aplicación sistemática a áreas prioritarias, hay que intentar incorporar a los autores en ello, hay que hacer un esfuerzo de priorización y hay que avanzar también en cuanto a la conceptualización y la aplicación de diferentes usos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para alguna pregunta corta. ¿Tenemos micro? ¿Tú tienes preguntas? Ah, ok. Pensaba que por alusiones querías. Bueno, si no hay preguntas, sí, venga. Lástima. José Antonio, ¿tú no crees que a lo mejor con esa voz que Dios te ha dado? Ahora sí. Bueno, José Antonio López Pina, de la Universidad de Murcia, ya que me he levantado me quedo de pie. Y yo solo quería hacerles una pequeña precisión, no pregunta. Aunque llevo muchos años trabajando en psicometría, esto lo conozco relativamente desde hace muy poco tiempo, 2 o 3 años, porque mi ámbito es la psicología y no es este campo. Pero me he quedado francamente sorprendido de ver los avances que se hacen en esta disciplina, en calidad de vida, y el manejo incluso de algunos conceptos que los psicómetras no manejamos, como la sensibilidad al cambio, la interpretabilidad y otras cosas. Sin embargo, desde mi punto de vista, bueno, conozco la aplicación COSMIN, no tanto EMPRO, lo siento, no sé por qué no la conozco, pero la conozco un poco, pero no demasiado, pero sí COSMIN he tenido ocasión de verlo
Y creo que ya que están ustedes trabajando tanto en ello y están avanzando tanto, deberían también de avanzar en los conceptos que manejan en algunos casos propios de la psicometría. Me explico. La santificación del coeficiente alfa y de la consistencia interna. Yo no insisto. Ese es un concepto muerto. Y como decimos los psicómetras, siempre hay un coeficiente que es el peor de todos y qué casualidad que es el que más se utiliza. Hay otras formas de evaluar la fiabilidad de las puntuaciones, sobre todo basándose en análisis factorial que todos utilizan, y son coeficientes modernos, el coeficiente omega de McDonald, el coeficiente beta de Rebel, basado en análisis cluster y otros muchos procedimientos. Siguen ustedes con concepciones tradicionales de validez de contenido, validez... bien, esa es la Santísima Trinidad, como definía Guion en su momento, dijo González. Pero actualmente se habla más de etapa sustantiva, donde incluso el análisis de ítems se incluye dentro de esa etapa sustantiva del análisis del contenido. Se habla de etapa estructural, donde está la validez, incluso la fiabilidad entra dentro de esa etapa estructural, porque la fiabilidad no es algo ajeno a la calidad de las puntuaciones del instrumento, nunca de la fiabilidad del test. Los tests no tienen fiabilidad, estos instrumentos, son las puntuaciones las que son fiables. Y se habla de la etapa empírica, donde entraría toda la terminología de la validez convergente, la validez discriminante y todos esos aspectos que la sensibilidad al cambio, que estaría a caballo entre una cosa y otra, y que creo que podrían incorporar a estos desarrollos. Yo les repito que estoy francamente sorprendido, no sé si soy el único psicólogo de la sala, habrá alguno más, imagino, pero seguro que sí, a lo mejor sí soy el único que está en psicometría. Y me he sorprendido en la mesa anterior de la calidad de las comunicaciones que he estado, que incluso muchas de ellas son mejores que las que se presentan en nuestros propios congresos, con el manejo de la metodología mucho más moderna, y creo que estas cosas deberían de incorporarlas. Un aspecto que también me gustaría resaltar es que en psicometría, bueno, en psicología manejamos un concepto, aunque no está bien desarrollado, que se llama la validez consecuencial. No sé si les suena este concepto. Y es, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de la aplicación de los test? Y viene al cuento precisamente de todos los test que están desarrollando. ¿Qué pasa? Que cuando el médico administre, el fisioterapeuta administre el instrumento, con la puntuación que tiene, ¿cuál es la consecuencia que hay? Le da el alta y se marcha el individuo enfermo o no. La validez consecuencial es un aspecto que no está bien desarrollado todavía, se ha trabajado mucho en el ámbito educativo, pero aquí creo que se debería de trabajar también, mucho más a fondo. Y no lo he visto recogido en el COSMI, repito que en el EMPRO no. Creo que es un concepto que todavía no ha aterrizado y viene pues, de la definición de un señor que se llama Messi, no el jugador de fútbol de su club, sino de otro señor que es parecido, perdonen si no lo pronuncio bien, norteamericano, que ha muerto hace relativamente poco tiempo y que la puso en primera línea de trabajo en la investigación psicométrica. Porque claro, en Estados Unidos, que es donde digamos es el Santa Santoro de la psicometría, cuando una persona quiere entrar, se le da a un colegio o a una institución o a algo, se le administra un instrumento y se le admite o se le echa. ¿Y cuál es la consecuencia de que se le admite o que se le echa? Es decir, los test tienen unas consecuencias. Validamos, tenemos eso en cuenta también en estos criterios que estamos trabajando. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. En fin, totalmente de acuerdo y, bueno, la próxima vez que hagamos una jornada científica, estoy seguro que te haremos hablar en alguna... Porque, a ver, yo aquí, quizá por simplicidad o por hacer las cosas más entendibles, el instrumento en sí, he utilizado quizá algunos criterios que son efectivamente anticuados, pero que son como inercialmente muy utilizados. Hay otros criterios de fiabilidad que incorporan IRT y cuestionan, de hecho, bastantes de estas fijaciones.
Y yo creo que pues, históricamente justificadas, pero que claramente, además, conmigo trabaja un psicometra que está muy cerca de donde estás tú, ahora sentado, que lo primero que me dijo vino a ser lo mismo que lo primero que me has dicho tú. No, me dijo lo segundo que me has dicho, porque primero me has dicho que te gustaba mucho y que segundo que la Falcromac no valía para nada. Él me lo dijo de entrada y de hecho utiliza pues, otras alternativas y nos ha enseñado y en pro en parte la recoge. A mí me parece muy interesante y liga con algunas de las discusiones el tema de la validez consecuencial, por ejemplo, y también yo diría que una buena parte de EMPRO está más centrada quizá en la cuestión empírica que en la cuestión de desarrollo y quizá esto está más sobre representado. No sé si tienes... Bueno, creo que sí que es importante entender que antes lo que había era la nada en cuanto a evaluación estandarizada. Y es complicado. Tiene que ser un trabajo muy de consenso. Y con el consenso arrastras consensos antiguos y cosas obsoletas. Parte de la presentación estaba orientada al hecho de que, bueno, que hay que ir perfeccionando la herramienta. O sea, no, igual que cualquier instrumento, difícilmente está, es decir, tiene mucho recorrido. Todas las, es decir, hay que ir acumulando experiencia para ir afinándolo. No es menos el caso de este en concreto. Y bueno, os agradezco mucho los comentarios porque van en favor de eso, de que hay que estar alerta y que hay que ir mejorando en la medida de lo posible. De todas maneras, quiero reiterar que solo es posible mejorar una vez se empieza por algo y que la noción de consenso era prácticamente sine qua non para poder tener algo. Era muy complicado empezar por cualquier otro sitio. Una pregunta más. Bueno, pues no. Yo primero, daros las gracias. Hemos empezado hablando de usted, pero ahora con la confianza, pues acabamos hablando de tú. Daros las gracias, sobre todo al grupo seleccionado que ha sobrevivido a toda la jornada. Para nosotros, aparte de una ilusión y un reto, ha sido, y un trabajo, ha sido un estímulo muy importante introducir una jornada más enfocada en los aspectos científicos, pero a la vez intentando atraer a actores un poco diferentes, no solo en investigación. Yo me llevo la impresión de que es posible, seguramente hay sesgos de selección en las audiencias, de que es posible y salgo bastante animado a seguir trabajando en BiblioPro y a seguir pensando que los aspectos de mejora científica valen la pena comunicarlos y de una manera a una audiencia un poco amplia, no quizá la súper especializada donde lo hacemos habitualmente. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra asistencia, gracias por la sensación que hemos tenido mientras anunciábamos, íbamos preparando esta jornada, el interés que se ha generado. Doy en nombre personal, porque así me lo pidieron los dos, el director del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, el IMIM, y de Miguel López Otet, y del CIBERESP, del CIBER en Epidemiología y Salud Pública, Miguel Delgado, las gracias por vuestra asistencia. Y, en fin, espero que haya sido útil y sin querer influir, me parece que hay un cuestionario de satisfacción que está suficientemente claro que empezamos por la opción más indeseable en cada uno de los ítems, pero que nos puede ayudar a entender un poco si ha valido la pena. Para nosotros, como digo, ha sido un estímulo y ha sido un trabajo y yo creo que nos vamos razonablemente contentos. Muchas gracias. Yo quiero pedir al Comité Científico de BiblioPro, si queda alguien,
aparte del Chema y yo, que vengan aquí a la mesa para pues, vernos las caras con todos los demás y hacernos una foto que le debo al comité científico, una foto de esta jornada. ¿Os parece? Venga, muchas gracias.